Bueno, pues estamos aquí, otra entrevista más. Bueno, esta semana la verdad que yo te digo que me está costando y seguramente a ti también estar un poco en el día a día, continuar con la actividad porque, uff, no es para menos. Pero bueno, hoy tengo conmigo una persona que, bueno, creo que va a ser muy interesante que justo ella venga aquí hoy porque nos puede ayudar un poquito con todo esto que estamos ahora mismo viviendo, que es duro, duro. Y bueno, ella es Mabel Laguna, que la tengo aquí conmigo. Hola, Mabel. Bueno, Irene, Muchas gracias por estar por aquí. a ti Y por quedar espacio. nada, nada. Y bueno, ella es psicóloga, es también terapeuta transpersonal y es también instructora de mindfulness. Y bueno, en esta charlita un poco quiero que conozcamos un poco, por un lado, a Mabel, evidentemente, y luego por otra parte, pues bueno, que nos dé, bueno, claves, consejos para todo esto ahora mismo que estamos viviendo, que no es nada fácil para absolutamente nadie. Así que bueno, pues nada más, sin más dilación, Mabel, te voy a hacer la primera pregunta de rigor, que es la que siempre hago en las entrevistas, porque creo que es la más, bueno, con la que creo que se debe de comenzar, y es ¿quién es Mabel Laguna? Bueno, es verdad que el tema de poner una etiqueta a la hora de definirse es complicado, pero sí que creo que Mabel Laguna, psicóloga, sí es algo que de alguna manera me define bien. ¿Por qué? Porque considero que soy psicóloga por vocación y que define muy bien pues, lo que me ha motivado toda mi vida, que ha sido un poquito pues, el acompañamiento y la ayuda a los demás desde muy jovencita. Y fue un poquito la razón por la que decidí estudiar psicología. Entonces, bueno, pues da igual los títulos terapeuta, ¿no? Pero bueno, la palabra psicóloga como esa profesión que te da las herramientas para poder comprender el ser humano, comprender nuestra mente, las emociones y aprender herramientas para gestionar pues, lo que nos sucede y poder acompañar y ayudar a los demás, ¿no? Así que independientemente de que soy de Málaga y todas esas cositas a lo mejor que podría decir de mí, ¿no? Pero bueno, pues la psicóloga me parece un buen comienzo. Un buen comienzo, ok. Vale, pues bueno, Mabel, yo quiero que nos cuentes un poquito cómo comenzó ese interés en la psicología y en el bienestar emocional, ¿no? Que al final tan importante es y nos damos cuenta todos los días, ¿no? De nuestra vida. Y yo creo que cada vez más, a medida que te vas haciendo más mayor, te vas dando cuenta, yo por lo menos en mi piel lo veo, que cuantas más herramientas para llevar esa gestión emocional, mejor en todos los ámbitos, ¿no? Y cuanto más trabajas en ello, mucho mejor, evidentemente. Entonces, quería saber eso, ¿qué te llevó también a especializarte en ese mindfulness y ese Mm. enfoque transpersonal también que comentas? Mm. Bueno, yo siempre he sido muy sensible al sufrimiento, ¿no? Tengo bueno, pues un nivel de empatía pues bastante importante y siempre he sido muy sensible al sufrimiento, mío, ¿no? Siendo consciente del propio sufrimiento y de la gente que me rodeaba. Y eso pues fue una motivación importante, ¿no? Pues para entrar en el mundo de la ayuda al otro. Y yo entendí, pasé por, ¿no? Queriendo estudiar un montón de cosas, pero entendí que la psicología lo englobaba todo, ¿no? No me restringía a ayudar a un tipo de persona en concreto, con una situación en concreto, sino que me permitía poder llegar a más personas. Y desde ahí estudié psicología. Es verdad que me encanta mi profesión, me encanta estudiar, entonces yo he ido formándome en muchísimas corrientes experimentando, o sea, dentro de la base de la psicología que se estudia en la universidad, esa base, ¿no? Sólida, me encanta aprender. Entonces, bueno, pues de ahí que haya estudiado distintas corrientes. Sí es verdad que la práctica de mindfulness para mí fue un antes y un después. Y aquí tendría que hablar de mi propio proceso de trabajo ¿no? Porque la ansiedad forma parte de mi vida desde que era pequeñita. Ujú. Entonces, por eso hablo un poquito de sensibilidad al sufrimiento propio y de mi entorno. Entonces, yo
a lo largo de mi vida pues he recibido terapia para trabajar esa ansiedad en mí y he aprendido herramientas, ¿no? Desde mi profesión y desde mi carrera para ir aprendiendo a gestionar la ansiedad. Pero siempre estaba ahí presente. No, llegó un momento que eran herramientas que no llegaban a hacer un trabajo pues completo para poder gestionar la ansiedad de una manera más adecuada. Y ahí llegué a la práctica del mindfulness. Para mí fue un antes y un después en mi propio proceso, ¿no? O sea, yo siempre digo que lo que yo trabajo con los pacientes, con los grupos, es lo que me ha servido a mí. Y para mí esto es básico. Trabajo en mí, voy resolviendo en mí, voy comprendiendo en mí y con eso que yo he integrado en mí lo doy a los demás, ¿no? Y mindfulness fue eso, fue empezar a practicar y empezar a relacionarme con la ansiedad de una manera diferente, ¿no? Yo, para mí la ansiedad hasta ese momento era algo terrible, que tenía que luchar contra la ansiedad, que gastaba muchísima energía, me generaba mucho miedo cuando de repente empezaban a aparecer los síntomas, Ujú. a través de la práctica de mindfulness, a aprender a relacionarme con la ansiedad de una manera diferente, con menos miedo, ¿no? Entonces, por eso decidí empezar a formarme como instructora para entender cómo se explicaba desde la psicología la parte de la meditación, ¿no? Porque al final mindfulness no es más que esa meditación oriental adaptada a nuestra mirada occidental de la psicología, ¿no? Entonces, Claro. decidí formarme pues, para poder comprender bien lo que estaba trabajando a través de la práctica y poder enseñar a los demás, ¿no? Claro, qué guay, sí. Es un poco el trabajo, pues al final de una mentora, ¿no? Esa persona que ha pasado por algo, entonces tiene las herramientas, además sabe que le ha funcionado y entonces es cuando te puede ayudar, ¿no? A hacer todo ese camino y, bueno, facilitarte al final un poco más, encontrar en este caso ese estado de, bueno, de poder estar bien, ¿no? Más o menos. Hay situaciones en las que es un poco más complicado, pero bueno, llegar a estar lo mejor posible. Entonces, Mm. bueno, según se accede a tu web, ¿vale? Yo he visto que se puede leer la mejor inversión que un ser humano puede hacer en la vida es en sí mismo. Mm. Entonces, yo te quería preguntar, ¿por qué es tan importante para ti este concepto? Esa sería la primera pregunta. Y luego, ¿cómo aplicas esa filosofía en tu trabajo con tus pacientes? Yo siempre digo que nos han engañado desde pequeñitos, nos han dicho que la felicidad está en invertir en estudio, en conseguir unos determinados resultados, estudiar algo, tener un trabajo determinado, comprarte una casa, una familia, o sea, todo muy orientado al exterior, a Sí. conseguir objetivos, que está muy bien, o sea, eso no quiere decir que no lo vayamos a conseguir. Ujú. Pero, ¿qué pasa? Que llegamos, por eso hablamos de la crisis de los 40, que ahora es un poquito más tardía, porque cuando conseguimos todo aquello que nos han dicho que nos va a dar la felicidad, de repente decimos, bueno, pues yo no me siento feliz, siento No, vacío, siento ansiedad, siento malestar, porque no hemos invertido nada en nosotros. claro. Hay una frase, yo tengo esa frase, pero podría poner muchas, ¿no? Hay otra ¿no? que me gusta mucho, que es menos conocimiento en medio y más autoconocimiento, ¿no? Porque es verdad que en los colegios nos enseñan a conocer muchas cosas, ¿no? A nivel externo, pero no nos enseñan a conocernos a nosotros. Entonces, la inversión en conocerte tú, en saber lo que te está ocurriendo para poder gestionar pues, todo lo que te ocurre a nivel externo e interno, es fundamental. Por lo tanto, la mejor inversión que puedes hacer es trabajar en ti, porque desde ahí todos los cambios externos pues los vas a poder llevar de una manera diferente. Así es. Sí, Mm. sí, sí. No, vamos, yo lo tengo muy claro. Yo ahora, bueno, recientemente, hace ya un tiempo, realmente, pasa que como ahora el tiempo va tan rápido, pues dices, hace poco y ya hace bastante, pero sí, empecé como a hacer eso, ¿no? Ese trabajo ya más de tanto, o sea, sí, está muy bien, ¿no? Trabajar en el exterior, ¿no? Y estudiar cosas, etcétera, ¿no? Pero, y uno mismo, ¿no? Al final te das cuenta de que cuanto más te empiezas a conocer, es cierto, o sea, dices tú, ostras, pues claro, porque al final pues tienes como, bueno, como un mapa, ¿no? De ti y dices, vale, ahora ya sé por qué hago esto, por qué hago aquello, es como Mm. más, bueno, da claridad y te ayuda. Sí. Sí, Eso sí. que consideras, o sea, para mí la clave del trabajo que yo hago son dos pilares fundamentales, el autoconocimiento y la práctica de mindfulness, ¿no? Para mí esas dos cosas unidas
nos dan las herramientas que necesitamos para gestionarnos y para gestionar lo que nos ocurre de una manera más sana, con mayor bienestar emocional, como decía, ¿no? Comprender cuáles son esos patrones mentales que a mí me enganchan al sufrimiento y una vez que conozco bien ese mapita mental, pues lo puedo autorregular, lo puedo gestionar mejor, Claro, comprendiendo esas partes de mí, como eso, ¿no? Desde un lugar de comprensión, amabilidad y aceptación, no peleándome con esas partes de mí, ¿no? Sino el poder exacto. comprenderme y autorregularme, fortaleciendo, yo siempre digo, como mi centro, ¿no? Y conectando con esas herramientas que ya tenemos, aprendiendo herramientas nuevas y desde ahí, pues eso, ¿no? Pudiendo no pelearnos con esas partes de nosotros, sino regularla y gestionarla de una manera más sana. Exacto, no, y eso me parece súper importante lo que estás comentando, porque yo, por ejemplo, desde que soy pequeña, recuerdo haber integrado mucho en mí el hecho de que las emociones malas es como que si hubiese prácticamente que bloquearlas, que no dejarlas salir, ¿no? Es como Mm, algo malo, ¿no? Entonces, y fíjate lo que acabo de decir, ¿no? Emociones malas. No, alas, porque no hay emoción mala, hay emoción, son emociones y punto. Entonces, bueno, claro. si tú estás sintiendo eso, pues, ostras, déjalo salir, canalízalo porque es que al final, si no, y yo lo veo en mí misma, al final, o sea, quiero decir, es energía, ¿no? Entonces, si no sale por un sitio, en otra parte se va a quedar del cuerpo. Entonces, yo, por ejemplo, que tengo montones de bloqueos a nivel muscular, Muscular. Mm. y lo que no es a nivel muscular, evidentemente, pero yo lo veo, pero es eso, o sea, es como que nos han enseñado a que esas emociones no. O sea, sí que puedes estar feliz, sí que puedes estar, pues eso, reírte, ¿no? Y tal, pero ya todo lo que sea algo, y que no, fuera. Y fíjate que las emociones básicas son poquitas. Después estarían los sentimientos, ¿no? Que ahí hay muchísimos matices y entraríamos en muchísimos más, ¿no? Pero las Claro. emociones básicas hablamos de alegría, tristeza, miedo, enfado. Fíjate que son más desagradables que agradables. O sea, Sí, es lo que te realmente iba a decir, sí, no son negativas ni positivas porque son emociones básicas que necesitamos para nuestra supervivencia y todas claro, ellas tienen una función biológica. El claro. miedo tiene una función biológica, el enfado, la tristeza. Pero fíjate, ¿no? Es como que vivimos en una sociedad en la que solo nos podemos permitir la felicidad, la alegría y las otras no, ¿no? Y si no las permitimos, pues no sabemos gestionarlas. Entonces, entender cómo funcionan las emociones, entender cómo se expresan a través del cuerpo y empezar a gestionarlas sin miedo, dando espacio, porque el problema está en que la gente piensa que si se permite conectar con la emoción, se va a quedar atrapada ahí. Es como que esa emoción no va a desaparecer nunca. Pero ¿cómo voy a conectar con la tristeza? ¿Es que me voy a quedar ahí? No, al revés. La tristeza Sí, se queda en el cuerpo y se queda más tiempo porque no nos permitimos expresarla claro. o la rabia o el miedo, ¿no? Vamos tapando, ¿no? No nos permitimos ir soltando esa energía, que es una energía, o sea, hablamos de una química, la Claro. emoción es una química que se activa en nuestro cerebro y tiene unas consecuencias en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el dar salida de manera adecuada a esa emoción nos permite que pase, ¿no? O sea, la gestionamos y tiene un ciclo. Yo siempre digo que las emociones pues tienen un ciclo limitado de tiempo, ¿no? 90 Claro. segundos, donde si yo me Quieras permito, ¿va? Pues baja. Ahora, si yo estoy activándola constantemente o peleándome con ella, ¿no? Pues ahí es donde empezamos a hacer una gestión inadecuada de las emociones, ¿no? Entonces, claro. entender eso alivia mucho. Entender cómo funciona nuestra mente alivia mucho, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me gusta trabajar mucho en los programas de 8 semanas de mindfulness, ¿no? Donde si entendemos cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones en el cuerpo, dejamos de asustarnos de las palpitaciones, dejamos de asustarnos de esos mareos o de, ¿no? de todas esas sensaciones físicas tan desagradables que sentimos cuando aparece la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. entender lo que nos ocurre es un paso fundamental. Mm. Absoluto, así es, sí, sí. Vale, y para esas personas que no estén familiarizadas, ¿podrías explicarnos un poquito en qué consiste ese mindfulness y Mm. cómo nos puede impactar, ¿no? En nuestro bienestar emocional? Mm. A ver, la definición de mindfulness es la habilidad de observar nuestra experiencia presente. Y cuando hablamos de nuestra experiencia presente, hablaríamos de la experiencia interna, es decir, qué pensamientos, qué emociones estoy sintiendo, qué sensaciones corporales tengo, y de nuestra experiencia externa, es decir, qué estoy viviendo en este momento, ¿vale? O sea, hablamos de mi experiencia interna y de mi experiencia externa presente.
y hablamos de observarla de una manera determinada. Y esta es la parte que más nos cuesta y es la parte que tenemos que entrenar, acercarnos a observarla con apertura, aceptación, no juicio y amabilidad. Yo siempre digo que son como 4 pilares que tenemos que tatuarnos y que al Apertura. que tenemos que volver constantemente. Apertura, aceptación, no juicio y amabilidad. Vale, ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? Apertura, ¿por qué? Porque tenemos que aprender a abrirnos a observar lo que hay. ¿Y qué quiere decir abrirnos? Abrirnos, o sea, la tendencia automática de nuestra mente es cuando aparece algo que nos desagrada, nos cerramos, no queremos vivirlo, ¿no? Es lo lógico, mm, es algo corporal. No quiero esta emoción, no quiero esta situación, no quiero estos pensamientos. Es entender que mi mente tiene esa reacción automática y el trabajo desde la práctica de mindfulness es reconocer ese rechazo, pero abrirme a atenderlo, ¿no? Me abro a atender esto que no me agrada. claro, Esa es la primera invitación. Cuando hablamos de aceptación, no hablamos de que me tenga que gustar eso que estoy viendo, hablamos de que ya está aquí. Ya claro. estoy viviendo esta situación, aunque no me guste, ya estoy sintiendo esta emoción, aunque no me guste, o tengo estos pensamientos intrusivos o esta sensación física. Por Que lo no es tanto, tampoco resignación, que hay gente que lo confunde. Claro, no, esto es piensan que importante. aceptar es resignarse. No, no. No. La aceptación es algo activo, es algo que yo trabajo, es una disposición en la que yo me pongo de manera activa. Por lo Claro. tanto, incluso en esas situaciones donde no puedo hacer nada, ¿no? Y ahí podríamos entrar en la situación, ¿no? En la que tan terrible que estamos viviendo en este momento, que está viviendo en Valencia. Incluso, ¿no? En esa situación en la que no podemos hacer nada, cuando trabajamos esa aceptación de lo que hay, es un lugar interno, activo, porque la resignación es un lugar de pasividad donde yo siento que no puedo hacer nada, donde las cosas me suceden y yo no tengo control alguno y eso pues nos lleva a una sensación de indefensión tremenda, ¿no? Y a mayor sufrimiento, ¿no? Entonces, la aceptación es activa, la aceptación se entrena y la aceptación, pues eso, ¿no? Incluso en esas situaciones dolorosas, mm, pues nos permite colocarnos en un lugar pues eso, un lugar interno más activo y de mayor control Claro, de claro. nosotros, ¿no? Yo lo veo un poco como coger conciencia de, vale, ok, esto está pasando, por Ah, tanto, ya que lo tengo, ¿qué ¿qué puedo? qué puedo hacer, Claro, no? ahora vamos a ver qué. Eso, o sea, por eso tengo esta situación dolorosa, primero la describo, yo siempre digo, para poder aceptar algo, primero tengo que describir de manera objetiva qué está ocurriendo, ¿no? O sea, estoy sintiendo esto, estoy viviendo esto, lo estoy sintiendo de esta manera, mi mente está en esto o lo siento en el cuerpo, o sea, comprender lo que está ocurriendo, ¿vale? Claro. O a nivel externo, está en la realidad que tengo fuera, ¿no? Y a partir de ahí ver, ¿puedo hacer algo? ¿No? ¿Puedo hacer algo con esto? Si puedo hacer algo, me pongo en marcha en aquello que pueda hacer. Y si no, pues bueno, pues si no puedo hacer nada, bueno, pues voy a pues, pedir ayuda o ver cómo puedo vivir esto de la manera más sana para mí, ¿no? Cuando Claro, hablamos de una pérdida, cuando hablamos de algo que es inevitable, que no podemos hacer nada concreto con eso, ¿no? Ahí claro. sí nos queda el pedir ayuda para hacer un trabajo de aceptación de esa realidad, Ujú. aunque tenga que pasar por procesos previos, ¿no? De duelo, de conectar pues, con esa tristeza, ¿no? O con esa rabia hasta que llegue a ese proceso de aceptación. Yo siempre digo, mira, hay una fórmula que trabajamos en mindfulness que a mí me gusta mucho para entender, es ¿no? El primer sufrimiento es ese sufrimiento que todos sentimos pues, por las situaciones que llegan a nuestra vida, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo una situación de primer sufrimiento, ¿verdad? Una situación dura, difícil, que no podemos evitar porque tenemos que aceptar que el sufrimiento forma parte de la vida, ya sea por situaciones muy catastróficas como la que estamos viviendo o con situaciones menos catastróficas, pero que vivimos en pequeñas dosis a lo largo de nuestro día. Dependiendo de la intensidad de ese primer sufrimiento, pues la intervención será de una manera o de otra. Claro, ¿Qué pasa? Que si a ese primer sufrimiento le sumamos el rechazo, la pelea, el entrar a nivel mental, es que esto no puede ser, ¿no? Y empezamos a pelearnos con eso, ahí es donde generamos el segundo sufrimiento. El segundo sufrimiento que es mucho más doloroso y puede durar mucho más tiempo que el primero. ya. Entonces, ¿el primero lo podemos evitar? No.
Es que Vale, el primer sufrimiento no lo podemos evitar. Tenemos que aceptar que, aunque pasemos por momentos de nuestra vida que todo está en calma, que todo está bien, que estamos, ¿no? Nos sentimos felices, bueno, pues vamos a disfrutarlo, vamos a vivirlo, pero sabiendo que, bueno, que van a venir momentos de sufrimiento porque es inevitable. claro. Entonces, ¿cuál es? O sea, la práctica de mindfulness me ayuda a liberarme de ese de ese segundo sufrimiento. Porque el antídoto es trabajar la aceptación, o sea, entender ese rechazo que se genera ante eso que estoy viviendo y empezar a trabajar pues la aceptación, la amabilidad, ¿no? Y poder vivir ese primer sufrimiento pues de la mejor manera posible, ¿no? O sea, ¿no? Para ese primer sufrimiento, por ejemplo, pues trabajar la amabilidad, la compasión, ¿no? Que hemos visto cómo ha surgido la compasión en todos los ciudadanos no valencianos. La compasión no es más, ¿no? Que en mindfulness se trabaja cuando veo el sufrimiento de alguien y me conmueve ese sufrimiento y me nace un impulso de querer aliviar ese sufrimiento. Eso es lo que ha surgido en la gente, en los ciudadanos, ¿no? O sea, Ujú. ese deseo, ese impulso a querer aliviar ese sufrimiento que estamos viendo en las personas en Valencia. Entonces, esa es la compasión. Y eso es lo que se trabaja en gran medida en esta situación traumática a nivel 10 o en pequeñas dosis en las mini situaciones dolorosas que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Porque al Claro. final el trabajo es el mismo, ya sea una situación dolorosa a nivel bajito o una situación más intensa, ¿no? Sí, que Pero los pasos son los mismos, vamos, los básicamente. pasos son los mismos. Lo que Claro, pasa es que, bueno, que el acompañamiento pues necesitará más tiempo uno que claro, otro, ¿no? exacto. Sí, Mm, sí. mm, No, no, totalmente. Vale, pues Mabel, el mindfulness ha tenido es una gran, bueno, y tiene una gran importancia en tu vida, por lo que estás comentando, especialmente en la gestión de la ansiedad, ¿no? Que nos decías. Entonces, ¿cómo fue ese proceso personal con esta práctica y cómo te ayudó también a transformar tu relación con la ansiedad? mm, mm. Pues, bueno, fue esa parte que hablamos, ¿no? Yo me he pasado la vida peleándome con la ansiedad y yo la vivía como algo malo en mí, ¿no? O sea, como hay algo Claro. malo en mí para que yo tenga, ¿no? Porque yo en mi vida más o menos tengo todo y ya no tengo nada malo en mi vida y sigo teniendo esas sensaciones tan desagradables y además es como la ansiedad es como ese estado de alerta que te mantiene, ¿no? Sí, De repente como que algo malo va a pasar o algo malo está pasando. Y era como, bueno, como esa sensación de que había algo malo en mí, ¿no? Cuando yo empecé a hacer ese trabajo de mirar, era como una, ¿no? Mi reacción automática ante la ansiedad, antes de conocer mindfulness, era, no quiero mirar porque tiene que ser terrible lo que yo encuentre ahí para yo sentirme de esta manera, ¿no? Era como esa claro. sensación Sí, que mucha gente tiene, ¿no? Cuando acompaño a pacientes en grupo. Es como esa sensación de yo, ¿cómo voy a entrar a mirar ahí? Tiene que haber algo terrible para yo claro. sentir esto, ¿no? Y con la práctica de mindfulness fue el ir acercándome, ir abriendo esa parte de apertura. Es como, vale, venga, ¿no? Poco a poco. Yo siempre digo, no nos vamos a poner delante del toro el primer día sin tener herramientas internas. Por eso yo siempre la práctica de mindfulness la voy adaptando a la persona en función de cómo se encuentre, ¿no? Vamos a ir empezando a practicar poco a poco para que la persona se vaya sintiendo cada vez con mayor capacidad de acercarse a esas emociones. Pero Claro. al final es abrirme a observar, a acercarme, a darme cuenta que no es tan terrible, que no pasa nada, que esta también soy yo, pero que no solo soy esto, ¿no? Y en esa mirada transpersonal al final, que en mi caso es como un marco de referencia mío. A nivel de cómo me coloco ante el paciente, más que en la manera de trabajar, es poder entender que yo no soy solo eso, que eso es una parte de mí, pero que yo soy mucho más, ¿no? Y cuando logramos entender esa parte, acercarnos a la ansiedad con aceptación, con apertura, con amabilidad y sin tanta pelea, podemos empezar a descubrir nuestra parte más luminosa también, ¿no? Y no quedarnos ahí tan atrapadas en esa oscuridad, en esas cosas que no nos gustan de nosotros, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Es que Mm, tenemos que aprender a querer todas nuestras partes, ¿no? Es como, bueno, no, no puedes evitarlo, o sea, es lo que hay, así que bueno. Vale, sí, mencionas eso también que el mindfulness es una herramienta que ayuda a mejorar la relación con uno mismo, ¿no? Con una misma y a construir una vida también pues más alineada al final pues con aquello que queremos conseguir, que también es muy importante. Entonces, ¿qué cambios has visto tú en las personas que ves día a día, ¿no? Que ves en tu consulta
a la hora, o sea, cuando, digamos, implantan este mindfulness? Pues hay una diferencia grande entre porque yo, tanto a nivel individual como en los grupos, ¿no? Trabajo la práctica de mindfulness. Entonces, hay una diferencia en las personas que siguen practicando o no, porque yo siempre digo que mindfulness no es nada mágico, ¿vale? Mindfulness es Claro, una claro. práctica que se acaba convirtiendo en una manera de vivir, en una manera de ver el mundo, de verte Un a ti, hábito, claro. en un hábito, pero que acaba, ¿no? Que acaba, ¿no? Que se acaba integrando en tu Ujú, vida y en tu manera de ser y de vivir y de claro, ver las cosas y de relacionarte con las cosas. Entonces, ahí, o sea, yo normalmente si alguien está en un proceso conmigo, ¿no? De terapia individual, va a estar practicando, entonces, además de que hagamos ese trabajo de comprensión de su situación en concreto y trabajemos en su situación, va a ir practicando y va a tener unos beneficios. Yo siempre digo que la mindfulness acelera el proceso terapéutico, ¿vale? Lo que yo antes, ¿no? Pues necesitaba más tiempo, ¿no? En la persona, la práctica de mindfulness le va dando un espacio a la persona a poder ir acercándose a todo lo que le ocurre de una manera más rápida. ujú, Entonces, la diferencia está en la persona que después sigue practicando y la persona que deja de practicar. claro. La persona que sigue practicando, bueno, me contactan muchas veces, de vez en cuando se apuntan a talleres míos, ay, que me apetecía verte otra vez, pero para comentarte que sigo practicando, que me va súper bien, que fue un antes y un después, ¿no? Porque te da una herramienta, yo siempre digo, para que tú te conviertas en tu propio terapeuta, en tu propio psicólogo, en el sentido de que tú ya vas a saber cómo hacer ese trabajo, Claro, porque en el programa de 8 semanas, por ejemplo, en 8 semanas vemos todo lo que necesitas para tú continuar con la práctica. O sea, tú vas a tener todo lo que necesitas. Si tú continúas con la práctica, tal y como lo vemos en ese curso de 8 semanas, tú vas a poder gestionar las cosas en tu vida de una manera diferente. Por supuesto que habrá momentos puntuales donde podamos necesitar un apoyo puntual porque estemos viviendo una situación más dolorosa o de crisis, pero tú ya vas a tener una herramienta muy importante para gestionar tus emociones, gestionar tus pensamientos, gestionar esas situaciones del día a día de una manera diferente. Por lo tanto, la diferencia estaría en eso, en las personas que siguen practicando y las personas que no. Las personas que claro, siguen practicando sí experimentan cambios y que se sienten, ¿no? O sea, lo que sienten es como esa confianza en que tienen un recurso propio para gestionar las cosas ellos de manera más sana. claro, claro. Sí, bueno, es como si cogen y en lugar de llevarse la caja de herramientas, ¿no? que les has dado, la dejan en la consulta, ¿no? Y dicen, Eso, "Ah, ya no quiero saber nada". eso, Vale, eso. vale. Sí, Ok. sí. No, sí, Mm, claro, al final es eso, es integrarlo. Si no, mm, es que no hay otra forma. mm, mm, Vale, pues Mabel, yo sé que ofreces diferentes servicios, pues mm, eso, terapia individual, cursos intensivos y grupos de práctica también. mm. ¿Qué beneficios pueden encontrar, digamos, los pacientes al trabajar primero en un entorno grupal, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿qué diferencia hace también en esos, o sea, el trabajar, digamos, con esa comunidad en esos procesos también de sanación y de crecimiento? Mm. A mí el trabajo grupal me encanta, me parece súper potente ¿Sí, no? porque nos saca de nosotros, de nuestro enredo, nos ayuda a vernos todos y darnos cuenta que estamos en lo mismo, que todas las cabezas funcionan iguales, que las emociones las sentimos todos y es como que normalizamos un poquito lo que nos está ocurriendo y el proceso de cambio es bastante más potente. A ver, por un lado, porque a terapia pueden venir personas que estén pasando por un momento de crisis concreto y de sufrimiento, que hay normalmente la vía de entrada en la terapia individual, esas personas que buscan terapia porque están pasando un momento de crisis. Bien, Claro. esas personas yo trabajo individualmente, pero llega un momento en que la paso al grupo. ¿Vale? Vale, Ujú. hemos trabajado, ya hemos comprendido qué te pasa, hemos trabajado ¿no? en que adquieras herramientas. Vamos a pasar al grupo, haz el programa de 8 semanas, porque la práctica de mindfulness la hemos ido introduciendo poco a poco, pero ahora, venga, vamos a hacer ese programa intensivo, compartiendo con un grupo, una vez que ya esa persona se siente con las herramientas para pasar al grupo, ¿no? Claro, Después hay personas que pues no tienen una crisis determinada importante, simplemente pues quieren trabajarse pues, el estrés, la ansiedad del día a día, no quieren entrar en un proceso terapéutico, ¿no? Simplemente quieren aprender herramientas y para eso entran directamente en el grupo de 8 semanas de Mindfulness. A mí me parece como una puerta de entrada maravillosa para que la gente empiece a
a conocerse y a trabajarse un poquito. No, no hace falta estar en una crisis ni tener un problema muy gordo para decir, oye, voy a hacer el programita de 8 semanas, voy a aprender esta herramienta, y hay personas pues, que simplemente pues, tienen estrés o tienen ansiedad, pero ahí en ese programa no se entra a nivel de la situación concreta de cada uno, sino vamos a hacer ese trabajo psicoeducativo, Mm. vamos a entender cómo funcionan los pensamientos. Además, cada sesión vamos viendo cómo funciona nuestra mente en piloto automático, cómo es eso de estar en atención plena. Por ejemplo, ¿no? Trabajamos con las emociones difíciles, trabajamos comprendiendo los pensamientos, ¿no? Que ahí, pues darnos cuenta que nuestra mente, pues lo que nos cuenta la mayoría de las veces, pues no es cierto. Está todo muy organizado el programa de 8 semanas para que tú puedas comprender desde aquí aquello que después estás haciendo en la práctica. Para mí, eso yo lo necesité para yo adherirme a la práctica. Yo tenía que entender qué estaba haciendo. Yo tenía que entender por qué tenía que estar con mi atención en la respiración o por qué era bueno hacer un escaneo corporal. ¿Qué beneficios tenía eso? Entonces, ahí lo que vemos es qué estamos haciendo, por qué lo hacemos, qué beneficio tiene, y eso me ayuda a poner una intención a la hora de yo. O sea, yo ya sé que aunque no me apetezca en este momento, porque lo normal es que no nos apetezca sentarnos a hacer la práctica, ¿no? Yo se lo digo a los alumnos, o sea, claro que no te va a apetecer, pero si tú eres consciente de lo que estás trabajando y el beneficio que tienes, es más fácil que te comprometas con tu propia práctica. Por lo tanto, en esas 8 semanas vemos todo lo que necesitamos para entender la práctica en sí y paso a paso cómo comenzar a practicarla. Y después los grupos semanales, la intención es esas personas que quieren seguir practicando, que tengan un grupo de referencia, que es lo que yo siempre digo, lo que yo hubiera gustado para mí, tenerlo. Claro, Yo todo esto lo monté, yo a veces se lo digo a los alumnos, digo, yo lo monté por mí, no por vosotros, yo lo monté para no olvidarme nunca, ¿no? No olvidarme nunca de la práctica. claro. Y el tener un grupo semanal donde por lo menos un día, o sea, yo ahora mismo tengo 3 días a la semana donde se pueden conectar, practicamos y se desconectan online, o un día que tengo presencial donde pueden venir, hay gente que le gusta presencial. Bueno, venimos, hacemos una práctica y después compartimos cómo ha ido la práctica. Oye, ¿cómo va la práctica de la semana? ¿Cómo lleváis? Y es como un grupo que mantiene a la gente motivada en la Claro. práctica. No es necesario porque no vemos, o sea, no es que necesites para aprender cosas nuevas, es ese grupo de seguimiento donde el hecho de pertenecer a una comunidad también nos ayuda. El hecho de practicar juntos, no es lo mismo practicar en soledad en casa que Claro. practicar con un grupo. No es lo mismo, no es lo No, mismo. no, no, Entonces, claro. bueno, pues, Qué guay. No, no, sí, sí, es lo que dices tú. Al final, cuando sientes ese apoyo, ¿no? De más personas que están trabajando en lo mismo que tú, al final es como todo mucho más fácil. Bueno, es que es así. O sea, al final todo en compañía es mucho más llevadero. Y después también ver, ¿no? Yo tengo grupos, tengo personas que llevan años conmigo, personas de todas las edades, ¿no? Personas pues con cerca de 80 años practicando con chicos de 20 o Qué de 20 guay. y tantos. Y es maravilloso cuando comparten, ¿no? Y escuchan también a esas personas más mayores, ¿no? Y dicen, ay, si yo hubiera conocido esto con tu edad, dicen, tienes mucha suerte de empezar a practicar ahora, ¿no? No lo dejes, Claro. ¿no? Esa mirada ya de los años. Pero bueno, pues es muy bonito, ¿no? Es un espacio donde, bueno, se genera una energía muy, muy, muy bonita. Qué guay. Jo. Mm, Dan ganas, ¿eh? Dan muchas ganas. Vale, sí. Mabel, pues bueno, actualmente eso, lo que estábamos comentando, que estamos viendo una situación que la verdad, pues eso, bueno, es una tragedia que no hay precedentes, ¿no? En Valencia. Y lo cierto es que también, pues esto al final genera, pues eso, un ambiente como de shock, de duelo colectivo, ¿no? Porque al final, Mm, pues, mm. es una situación horrible. Entonces, ¿cómo nos puede afectar también este tipo de crisis a nuestra salud mental, ¿no? A la salud mental de toda la comunidad, ¿no? Mm. Bueno, a ver, esto tiene un impacto importante en nuestra salud mental, ¿no? Igual que hemos pasado una pandemia que ha tenido un impacto en nuestra salud mental a nivel mundial y que estamos viviendo todavía, ¿no? O sea, Todavía, sí, está el impacto inicial, de shock, de trauma inicial, y está todo lo que a medio y largo plazo se genera. En este caso, ahora mismo estamos en la primera fase, la fase de shock, de trauma, ¿no? Donde ahora mismo, bueno, pues están viviendo todavía esa situación. Pero esto va a tener unas consecuencias a medio y largo plazo, ¿no? Donde pues va a haber pues ansiedad, ¿no? Y pueden aparecer distintos
trastornos en función de lo que estamos viviendo y de cómo lo vivimos, ¿no? Entonces, bueno, pues va a tener un impacto directo y yo creo que ahora mismo el apoyo por parte, ¿no? de que haya apoyo psicológico, ahora mismo lo que se necesita es esa primera intervención de primeros auxilios psicológicos, ¿no? que se hacen en intervenciones como esta. Y bueno, y sé que hay teléfonos, hay referencias de apoyo ahora mismo y de muchos voluntarios psicólogos que se están Sí. ofreciendo para hacer ese primer apoyo. Mi invitación es que lo usen, porque ahora mismo es verdad que en un primer momento nos sale una fuerza, nos sale ¿no? esa capacidad de afrontar situaciones difíciles, Ujú. y ahí estamos en la acción, resolviendo, limpiando, No hay reconstruyendo. una adrenalina por querer ayudar, ¿no? Por querer... Claro, claro. Entonces, esa parte es fundamental, pero no tenemos que olvidar que todo eso bajará y que el dolor, las emociones, la ansiedad, las pesadillas, el insomnio puede aparecer. Entonces, yo invito a que si tienen posibilidad de pedir ayuda para poder gestionar esto ya, desde ya, que lo hagan, porque no esperar a que pase todo, porque los síntomas van a aparecer, porque hablamos de una situación traumática donde han sentido peligrar su vida, la vida de sus seres queridos, todo, ¿no? La pérdida de cosas materiales y hablamos de los miedos más básicos, Sí, ¿no? Nuestros miedos más profundos. Entonces, eso activa nuestro sistema de alerta y hace que se mantenga, ¿no? Es como ese sistema de alerta activo, incluso aunque pase la situación de peligro, ¿no? claro. Porque hay una activación tan intensa en una situación traumática que se mantiene activo ese sistema de alarma. Por lo tanto, bueno, el poder recibir un acompañamiento en estos momentos, pues es fundamental. Claro. Incluso, bueno, lo que te comentaba, esto ahora me salgo un poquito del guión, pero lo que te comentaba justo antes de comenzar tú y yo esta entrevista es eso, de que yo, por ejemplo, en mi propia piel, ¿no? Yo estoy viendo que a mí, o sea, pese a que estoy lejos, ¿no? Que no estoy allí, pero que, o sea, a todas las personas al final esto nos está impactando mucho y es una cosa que te comentaba, ¿no? El hecho de que al final, en el día a día ostras, nos está costando mucho, ¿no? El hacer, pues eso, un día normal, tu trabajo normal, ¿no? Entonces, que también tenemos un poco que intentar mantener esta lo mejor posible, porque es que si no, al final es lo que dices tú, esto solamente es el principio, es que... No, este es el principio, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que poner conciencia también en eso, porque es verdad que nos afecta a todos, ¿no? Y conectamos con el dolor de lo que están sufriendo y es físico, ¿no? Yo veo la noticia o veo un vídeo y a mí se me coge un Sí, dolor en el pecho real. sí, sí, Eh, entonces, bueno, ahora mismo el poder tener un espacio para poder reconocer todo eso que estamos sintiendo, compartirlo, comprenderlo, validarlo, ujú, pero también protegernos y cuidarnos, porque estar exponiéndonos a eso constantemente, ¿no? Y lo que hablábamos antes, ¿no? Que decías tú, las redes sociales son una trampa. ¿Por qué? Porque empezamos a ver vídeos relacionados con eso y el algoritmo lo que hace es traernos más más información. temas, Entonces, abrir cualquier red social o cualquier cosa y salirnos muchos más vídeos que son impactos momentáneos traumáticos. O sea, hay que entender nuestra psicología también, tenemos que protegernos. Otra cosa es que yo decida informarme en determinado momento, oye, pues voy a ver las noticias a tal hora, voy a informarme de cómo claro, es. Y otra cosa, que ya es traumático, y otra cosa es que yo esté recibiendo esos impactos traumáticos constantes, porque, o sea, lo he vivido yo, ¿no? O sea, de repente esos vídeos que aparecen súper rápido con la parte más impactante de la emoción y hace, o sea, es que se te coge físicamente. sí, Eso no nos ayuda en nada. Es que a nosotros no nos ayuda en nada ni nosotros vamos a poder ayudar al otro generándonos esa angustia, ¿no? claro, Entonces, entender cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona también el algoritmo para protegernos un poquito, dejar descansar esa parte, incluso pasar los vídeos para que no entienda el algoritmo que quieres seguir viendo esa información, sino que yo vaya a la información que yo quiero ver cuando decida verla, ¿no? claro, Yo creo que ahí es importante un poquito que nos cuidemos y que, bueno, y cuando conectemos con esas emociones, pues que nos demos un espacio también pues, para respirar,
para atender eso, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues el conectar con la respiración profunda, el poder conectar con amabilidad. Yo siempre digo, pues mira, a mí se me va la mano al corazón porque es donde yo siento el dolor, ¿no? Sí, Pues el poder con amabilidad respirar eso, comprenderme y calmarme, ¿no? Y desde claro, ahí pues continuar con mi día a día, porque tenemos responsabilidades, tenemos nuestra vida y independientemente de que podamos estar con la mirada, ¿no? Allí y pudiendo cada uno dentro de lo posible ayudar como claro, podamos, bueno, pues tenemos que seguir con nuestra vida, porque esto es algo que ha pasado y que por desgracia pues situaciones dolorosas pues seguirán pasando, ¿no? totalmente. No, y Eh, que al final como mejor uno yo creo que puede ayudar es cuando estás lo mejor posible. Evidentemente no vas a estar ahora pues no. a tope, ¿no? Evidentemente no, pero cuanto mejor podamos estar para poder ayudar, pues al final mucho mejor. Vale, pues ¿qué papel pueden jugar? Bueno, más o menos ya hemos visto, ¿no? Pero la terapia y el mindfulness en estas situaciones también tan traumáticas, que bueno, al final, pues un poco como veníamos comentando, pero ¿qué recomendarías también a todas estas personas que hay mucha gente que yo estoy viendo que se está sintiendo como muy abrumada, ¿no? Yo Mm, misma estos días atrás, creo que fue el sábado, se me agarró un dolor en la barriga que es que no había sí, forma. Y mm, yo sé, consciente que era por todo lo que estaba mm, viendo, ¿no? Entonces, pues eso, aunque no nos haya pasado también de forma directa, ¿no? Porque volvemos a repetir, es que esto afecta a todo el mundo. mm. Sí, pues ahí, por ejemplo, es verdad que con las personas allí es una intervención diferente, ¿no? Ahí, pues, ¿no? La parte psicológica, trabajo con el trauma, con el impacto es diferente. Es verdad que para el resto, ¿no? Que estamos viviendo esto también, que nos afecta, pues la práctica de mindfulness sí nos puede un poquito ayudar en ese pararnos a, bueno, pues a conectar, o sea, a reconocer cuando aparecen esas emociones. Es como no entrar en el piloto automático y estar ahí viviendo eso con la atención fuera, sino dirigir la atención hacia adentro, ¿no? El poder reconocer cómo todo eso tiene un impacto en mí y tratar de ir atendiendo esas emociones. Estoy sintiendo esto, venga, pues voy a pararme un poquito, voy a respirar, pues mira, lo estoy sintiendo en la boca del estómago, venga, respiro, ¿no? Ahí es verdad que hay, la respiración es como, yo siempre digo, el salvavidas inicial que me permite no quedarme en la mente, porque el problema está en que todo eso que estoy viviendo me genera mucho malestar y dolor, pero aparte me voy a la mente Sí, a darle vueltas, a enredarme, a... Entonces, el bajar al cuerpo, a la respiración, a atender lo que está ocurriendo en este momento, a reconocerlo, a decir, vale, pues estoy conectando con miedo, estoy conectando con tristeza, estoy conectando pues eso, ¿no? Pues con impotencia. Y está bien sentir esto, es normal sentir esto, y quedarme un poquito atendiendo eso y preguntándome qué necesito en este momento para gestionar esto. Venga, pues necesito un poquito, venga, me voy a dar un paseo, pues venga, voy a apagar la tele, voy, no sé, ¿no? Si estoy trabajando, pues venga, voy a darme un descanso, o voy, no sé claro, si puedo hacerlo, ¿no? O voy a hablar con alguien, es atenderme cuando aparece algo, darme un momento para, con mucha amabilidad, respirarlo, reconocer lo que está ocurriendo y buscar algún recurso de gestión, ¿no? De regulación emocional que me pueda ayudar a no ir quedándome ahí atrapada, acumulando, ¿no? Sino ir atendiendo. Es como no estar solo en esa atención, sino poder dirigir la atención hacia adentro para ir gestionando pues, lo que está ocurriendo en nosotros, ¿no? claro, claro. No, totalmente. O sea, tenemos que hacerlo todo lo posible porque si no, entramos en bucle. Es que al final es eso. Vale, pues Mabel, eres psicóloga, emprendedora y tú has desarrollado además tu propio centro, tus propios servicios. Desde tu experiencia, quiero que nos digas cómo ha sido un poco el proceso ese de combinar tu práctica profesional con el mundo del emprendimiento y qué desafíos has enfrentado también, porque al final, pues recordemos que muchas personas que ahora mismo pueden estar viendo este vídeo, pues tienen sus propios negocios, etcétera. Ujú. Bueno, yo siempre he sido muy inquieta, a mí me encantan ¿no? Crear nuevos proyectos y ¿no? Ese espíritu emprendedor yo creo que siempre lo he tenido, pero es verdad que no tenía ni idea de muchas cosas. Y yo siempre digo que el mayor desafío ha sido, por un lado, aprender cosas que no tenía ni idea. O sea, yo conocía la parte de mi profesión, ¿no? La parte más técnica, ¿no? Pero nada en relación a, pues eso, a marketing, a ventas, ni idea, ¿no? Ahí he tenido que aprender y me ha gustado también aprender en ese tema.
pero el mayor desafío ha sido conmigo misma, es decir, identificar esas creencias erróneas que tenemos que nos limitan. O sea, yo cuando aprendía algo y quería ponerlo en marcha, me daba cuenta que al final me acababa boicoteando, que acababa yo misma no tirando en la dirección que tenía que tirar y yo No creo que ahí... ejecutando, ¿no? ¿eh? No ejecutando, Eso, incluso. no ejecutando. Entonces, ha sido el identificar esas creencias erróneas en Ujú. relación al emprendimiento, en relación a crecer, en relación a, ¿no? Y yo he identificado, por ejemplo, en personas que nos dedicamos al mundo de la ayuda a los demás, que además es muy vocacional, que viene, ¿no? Ese ayudar a los demás cobrando, ¿no? Ahí es como que ese trabajo del dinero, del crecimiento de la economía, ha sido un trabajo que he tenido que hacer, ¿no? Y que ha limitado el tema del emprendimiento. He tenido Claro. que decir, no, a ver, yo ayudo a los demás, pero bueno, al final es una empresa también, ¿no? El poder ir creciendo para, pues bueno, pues porque yo tengo que vivir como todo el mundo. Yo siempre digo, si en los supermercados nos dejaran entrar gratis a comprar o no tuviéramos que pagar hipoteca, pues lo Claro. haríamos gratis, pero al final tenemos que Y que lo vivir como todo. necesitas para poder seguir ayudando. Es que al final. Eso, ¿no? Y también dándole el valor. Una de las cosas que yo aprendí y me tuve que trabajar es darle valor a eso que hacemos, ¿no? O sea, darle un valor y el beneficio que las personas sienten cuando realmente pues, reciben esa ayuda, ¿no? O hacen una formación o adquieren esas herramientas, pues están adquiriendo herramientas que les va a ayudar a vivir una vida con mayor bienestar y con menos sufrimiento y eso pues es importante. Entonces, bueno, pues ahí, ¿no? Trabajando esos desafíos internos y aprendiendo esas cositas a nivel externo que son tan necesarias ahora como todo el tema de las redes sociales, que, bueno, que no es fácil tampoco exponerse y darse a conocer, ¿no? Sí, sí. En Bueno, las yo de redes. hecho tengo eso, muchas personas que empiezan a trabajar conmigo, que una de las cosas que más les cuesta es ese salir en cámara, ese exponerse, ¿no? Que al principio, pues bueno, yo entiendo que son miedos que hay que ir, bueno, pues poco a poco trabajando, que bueno, para eso pues hay personas como tú que pueden ayudar mucho en ese tema. Mm. Así que bueno, Mabel, por otro lado, ¿consideras que el mindfulness también puede ayudar a quienes estamos emprendiendo a mantener también ese equilibrio emocional? Sobre todo, además, eso, como decíamos, ¿no? En situaciones encima en las que ahora pues estamos viviendo, ¿no? Lo que estamos viviendo y esto también como un poco te paraliza en el sentido de que, ostras, tienes la mente tan puesta el foco, ¿no? En otro lugar, que a la hora de ponerte en tu trabajo es como que cuesta mucho, ¿no? Mm. Entonces, más o menos nos has dicho, ¿no? Pero ¿qué prácticas recomendarías para quienes llevamos así también una vida tan ajetreada o para quienes justo están iniciando un emprendimiento, que eso todavía le genera mucho más estrés? Mm. A ver, yo siempre digo que mindfulness nos viene bien a todos. ¿No? Y la gente dice mindfulness para todo el mundo, digo para todo el mundo. Otra cosa es que haya que adaptar la práctica, ¿no? A la situación de cada uno. Pero porque mindfulness no es más que observar mi experiencia interna y externa con apertura, aceptación, no juicio y amabilidad. O sea, eso para quién no es para todo el mundo. Mm. Entonces, llegará un momento en que será una asignatura, y todo el mundo lo aprenderá en los colegios Ojalá, y ojalá. no hará falta hacer estos cursos después. Pero ahora, bueno, pues hay que hacerlo de esta manera. Y yo siempre digo que el beneficio lo va a sentir, lo va a experimentar todo el mundo, en cualquier área, en el área de emprendimiento, en el área personal, en el área de las relaciones, en el área de la relación conmigo misma. Y yo lo que recomiendo es o sea, podemos empezar por nuestra cuenta a ir buscando cositas, ¿no? De esas mini prácticas, esos ejercicios de respiración, de atención enfocada, pero yo siempre digo que vamos a empezar a practicar, pero no vamos a comprender lo que estamos haciendo. Entonces, si alguien siente, o sea, puede empezar a investigar porque hay muchísimas cositas por internet muy valiosas, ¿no? De gente que va dando un montón de recursos, de mini meditaciones, de ejercicios de atención consciente y puede uno empezar ya a beneficiarse de eso. Pero el que sienta realmente el deseo de aprenderlo, yo le recomiendo hacer el programa de 8 semanas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una cosa de mucho tiempo. Y siempre digo, en 8 semanas ya está demostrado, y además, ¿no? Es una de las cosas que ha validado en la práctica de mindfulness, que se han hecho pues, estudios científicos donde con 8 semanas de práctica ya sentimos beneficios. No estamos hablando que tenemos que estar 2 años practicando. Ocho Claro. semanitas. Yo te digo, tú a las 8 semanas y después decides si quieres seguir practicando o no.
Entonces, podemos empezar con pequeños recursos, ¿no? Que incluso en mi canal de YouTube pues, pueden encontrar mini meditación, ejercicio de respiración, charlas, pueden encontrar recursos ahí. O eso, o ya dar el paso y decir, venga, voy a hacer programita 8 semanas y voy a aprender bien cómo funciona y además en 8 semanas, si lo practicas, es como que el hábito ya lo has cogido y una vez que Claro. finaliza, no te cuesta trabajo ponerte por tu cuenta. Sí, porque en Así verdad que, dicen que con 21 días en principio, ¿no? Bueno, dicen, haciendo algo cada día, al final ya como que lo integras y ya te sale solo, ¿no? sí, sí, para nuestro cerebro al final no es la cantidad, sino la frecuencia. Entonces, si todos los días, o sea, yo les digo, prefiero que hagas 5 minutos todos los días a que hagas un día 30 minutos y 6 días no hagas nada, ¿no? Claro, No. O sea, nuestro cerebro aprende el hábito por repetición y frecuencia que por cantidad de tiempo, ¿no? Es claro. verdad que nuestro cerebro a mí, bueno, yo recomiendo siempre que sigáis a Nazaret Castellano, a mí me encanta, no sé si la conoce, neurocientífica y trabaja haciendo Puede que experimentos. igual pues fíjate, igual las sigo, pero a lo mejor el nombre no. Bueno, Pero a mí cuenta, me cuenta. encanta. Tanto ella como María Alonso Puig son dos Fíjate. eminencias que están pues poniendo, ¿no? O sea, hablando de mindfulness desde un lugar también, ¿no? Que da, pues, desde un lugar desde la ciencia. Ujú. Y ella, yo he hecho formaciones también con algunos cursos con ella y habla de cómo nuestro cerebro puede mantener la atención hasta 15 minutos, ¿no? A partir de los 15 minutos es donde ya tenemos que hacer un sobreesfuerzo y ya hacemos ese entrenamiento. Por lo tanto, lo ideal es que cuando incorporamos la práctica, que estemos más de 15 minutos, ¿no? Por eso dicen unos 20 minutos donde ya, porque, bueno, estamos haciendo un esfuerzo y estamos entrenando nuestra atención, pues para que tengamos mayor dominio de ella, ¿no? Yo siempre digo que la mente es una herramienta maravillosa, pero lo ideal es que sea una herramienta a nuestro servicio y no nosotros al servicio de nuestra mente y todo el día enredado, ¿no? Entonces, Claro, la capacidad atencional es fundamental, que mi atención se vaya a enredarse en determinados pensamientos y que yo tenga la capacidad de decir, oh, mira, ya estoy aquí enredada, venga, vuelvo a mi respiración. Yo siempre digo que es un superpoder, ¿no? Si yo tengo el sí, superpoder de desengancharme de mi mente rumiante, pues me voy a evitar muchísimo sufrimiento. total. Entonces, Claro, bueno, pues por eso entender un poquito cómo funciona nuestra mente nos ayuda también a entender el por qué tengo que mantenerme ahí aunque no me apetezca, ¿no? Hay gente que claro. dice, no, pero es que yo 5 minutitos ya y me relajo. Digo, pero es que mindfulness no es una técnica de relajación. Esto sí es importante y me gustaría explicarlo. Sí, Hay sí, personas que piensan que mindfulness es para relajarse. Y si no me relajo haciendo la práctica, es que no me sirve, no lo estoy haciendo bien. Y no. Una cosa es hacer una técnica de relajación, donde yo hago algo para relajar mi cuerpo, la musculatura, ¿no? Voy modificando la respiración, vale. Y otra cosa es mindfulness. Mindfulness es observar lo que hay, ya sea agradable, desagradable o neutro. claro. A lo mejor yo me pongo a hacer una práctica y cuando cierro los ojos lo que hay es agitación y pensamiento muy feo. Pero es que eso es lo que hay ahora mismo. Entonces, lo que hago es aprender a no quedarme enganchada. Ahí vamos aprendiendo a etiquetar y a regresar a la respiración. Bueno, pues si estoy percibiendo sensaciones físicas desagradables, a bajar al cuerpo, a respirarla, a no pelearme con ella. Es decir, aprendemos ya qué hacer con eso. Claro. Pero puede que lo que haya cuando cierre los ojos no sea agradable. Si yo aprendo a acercarme a eso con apertura, amabilidad y sin juicio, lo normal es que cuando termine la práctica, si había un malestar nivel 8, pues que haya bajado seguro. No, a lo mejor no va a desaparecer, pero bajar va a bajar. Claro, si mi expectativa es que yo cuando me pongo a practicar quiero sentirme relajada, pues hay gente que dice, uy, yo lo he dejado porque hoy no estoy relajada para hacerla. No se trata de eso, se trata de, Mm, ahora, que lo hacemos poco a poco, vale, pues venga, vamos a empezar con 5 minutos. ¿Qué puedes sostener? 2 minutos, venga, vamos a aprender a sostener 2 minutos y vamos a ir aprendiendo a sostener la incomodidad, a sostener lo que nos desagrada, a sostener desde un nivel más bajito hasta que seamos capaces de sostener un ataque de ansiedad, que para eso necesitamos más práctica. Yo siempre digo, eso fue, para mí el antes y después fue cuando yo pude sostener mi primera crisis de ansiedad a través de mindfulness. Porque yo empecé a practicar y claro, yo decía, vale, sí, pero cuando a mí me da una crisis de ansiedad todavía no, yo decía, quiero que me dé una crisis de ansiedad para yo saber si esto de mindfulness es verdad o no es verdad. realmente funciona, claro.
Claro, entonces yo recuerdo, ¿no? Una vez que empecé a practicar, la primera vez que me dio una crisis de ansiedad. Y entonces dije, esta es la mía. ¿Qué hice? Pues lo contrario de lo que hacía antes. Me fui y me senté. Me senté en mi silla, cerré los ojos y empecé a hacer ese trabajo, a transitar, a observar y a poner en práctica todo eso que había aprendido poco a poco, en pequeñas dosis, ¿no? Y claro, para mí ahí fue donde yo de repente sentí esa diferencia, porque yo lo sostuve, estuve ahí y cuando terminé, por supuesto, había bajado la intensidad y no tuve esa resaca emocional que yo tenía. Es decir, a mí me daba una crisis de ansiedad y yo después me tiraba varios días mal, con esa sensación de malestar y no, pues fui capaz de sostener esa crisis de ansiedad y ahí fue cuando le perdí el miedo. Dije, vale, pues ya está, ya lo entiendo, lo entiendo. Entonces, desde ahí puedo acompañar a la persona cuando tiene ansiedad porque entiendo cómo funciona. Lo entiendo en la teoría, pero también lo entiendo en mí, ¿no? Total, total, sí, Entonces, porque lo has vivido, lo has pasado, sabes el proceso y mm, es mm, evidentemente mucho más fácil acompañar. Vale, mm, pues también, Mabel, sé que trabajas mucho en el desarrollo personal también de tus pacientes, ¿vale? Que, lo cual es súper importante. ¿Y cuál dirías que es el mayor reto que enfrentan las personas a la hora de su relación, digamos, consigo mismas? Porque muchas veces pensamos, oh, relacionarse con los demás, ¿no? Qué difícil es y tal. Ostras, ¿y cómo te relacionas contigo mismo muchas veces? Que es como, fu. A veces yo creo que muchas, bueno, la mayoría de las personas somos como nuestra peor enemiga. O sea, sí, sí. Mm. Bueno, al final el trabajo es el poder conocernos y el poder aceptar. El mayor reto al final es poder aceptar esas partes de nosotros que no nos gustan, esas vocecitas internas. A mí me gusta muchas veces hacerles un mapita con imágenes, yo uso mucho la pizarra. Y de manera visual, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que hacer como en nuestra miniserie de Netflix con todos nuestros personajillos que saltan constantemente, que normalmente estamos peleándonos con esas partes de nosotros y el mayor reto al final es poder comprender todo eso, esas vocecitas internas, aceptarlas con mucho amor y comprensión y desde ahí, bueno, relativizar todo eso que me cuentan y empezar a fortalecer ese lugar de observación que yo digo que es mi centro, ¿no? Desde mi centro yo gestiono esas mini partes de mí, mi personajillo bueno, desde esa mirada amorosa, comprensiva, al final es eso, ¿no? El mayor reto es hacer las paces con nosotros, entender que esas partes de nosotros han sido necesarias por nuestra historia de vida y claro, por la sociedad en la que vivimos y con mucho amor y comprensión damos un pasito atrás, ¿no? Ese espacio que genera la práctica también de la atención plena y podemos comprender y gestionar todas esas partes de nosotros, ¿no? claro. Muchas Mm. veces mirarnos con perspectiva, ¿no? Casi como si Eso fuéramos es, otra persona. eso es. Porque yo, por ejemplo, eso desde que lo empecé a hacer, sí que noto un antes y Mm, un después, ¿no? De decir, pero vamos a ver, o sea, si yo fuese, yo qué sé, mi mejor amiga, ¿no? Y me estuviese pidiendo, le estuviera pidiendo consejo, ¿qué me diría? Entonces, eso muchas veces a mí me ha ayudado a salir de eso, porque mm. es como retirarte, ¿no? Ese pasito atrás. Eso. Que eso es lo que me da al final, la mirada que me da la práctica de la atención plena, de la meditación, es dar un pasito atrás y genera un pequeño espacio que me permite observar, ¿no? Puedo estar o pegada, yo siempre digo, estamos o pegados a la situación, enredados y no vemos nada, ¿no? Tengo la situación encima, la emoción, los pensamientos y estamos identificados con eso que nos ocurre y Sí. con la práctica, con ese autoconocimiento y con la práctica me permite dar un paso atrás, generar esa distancia mínima para yo convertirme en observadora de todo eso que está ocurriendo. Y si lo observo, lo puedo gestionar. Si lo observo, me puedo dar cuenta, ¿no? Y ese espacio me permite esa perspectiva, ese zoom. Que me ayuda a verlo con perspectiva, ¿no? Y a no quedarme atrapada, ¿no? En el oleaje. Yo me digo, estamos ahí luchando con las olas y es como dejarme un poquito fluir y poder generar esa distancia para gestionarlo de una manera más sana, ¿no? Total, sí, porque al final si no seguimos en la rueda luchando y no conseguimos nada. Nada, nada. Vale, pues nada, Manel, uy, muy Manel, Mabel, llegamos ya un poquito al final de la entrevista, entonces
bueno, siempre las últimas preguntas que me gusta hacer son, una, ¿qué proyectos tienes en el horizonte? Y luego, por otro lado, ¿dónde te ves también en los próximos años, tanto en términos de tu carrera como en tu vida personal? Puedes contar hasta donde quieras, ¿eh? Sí, pues mira, a mí me encanta, yo no tengo, me gusta contar los proyectos porque parten siempre de mi propia vivencia. Y ahora, en el proceso vital en el que estoy, acabo de cumplir 50 años y estoy en pleno proceso de menopausia, por lo tanto, ¿dónde Felicidades. está mi energía? Ahí. Estoy trabajando eso y he empezado, he lanzado ya unos talleres que han comenzado pues para trabajar, pues eso, ¿no? El bienestar emocional en la menopausia y en esta etapa de la vida que es tan diferente, ¿no? Y que de repente aparecen desafíos diferentes, Claro, pero que también se abren tantas oportunidades. Y para el 2025, pues hacer un programa de trabajo personal con mujeres, pues más largo, de unos 6 meses, donde trabajemos en profundidad ya ese acompañamiento ¿no? Pues para mujeres que están experimentando, ¿no? Desde los 45 pues hasta los 60 años. Ahora mismo un poquito mi energía está ahí, ¿no? En ese proyecto. ¿No? Y yo siempre digo lo que me hubiera gustado que me hubieran acompañado, pues el poder acompañar también a las mujeres. Y después, bueno, estoy haciendo un trabajo donde cuando hablas de aquí a 5 años, de ir pasando poco a poco al trabajo online, ¿no? Es verdad que a mí la consulta presencial en Málaga pues me funciona muy bien, llevo ya más de 20 años trabajando y bueno, pero es verdad que en ese poner conciencia en el momento vital en el que estoy, me apetece también cuidarme y me apetece también ir pasando un poquito al trabajo online y al trabajo grupal. Entonces, en 5 años sí que me veo, pues ya estoy en ello, pero trabajando, pues eso, en grupos y a nivel online, que también creo que es una oportunidad que nos dio la pandemia también, nos dio un empujón a sí, empezar a perderle el miedo al trabajo online. Yo en la pandemia hice un acompañamiento diario de meditaciones pues, a quien se quisiera tener ese apoyo, ¿no? Y diariamente me conectaba para quien quisiera claro, se conectara. Y ahí pues entendí que podía llegar a muchas personas. Yo dije, bueno, yo nunca me hubiera imaginado que a nivel online se pudiera acompañar y ayudar a las personas y en la pandemia lo hice. Y dije, pues bueno, me encanta, ¿no? Y a partir de ahí empecé a hacer cursos de 8 semanas online y ahora pues estoy tratando de hacer cursos de mayor calidad donde haya parte grabada y parte también pues de acompañamiento en directo y me parece pues un trabajo, un proyecto súper súper bonito, ¿no? qué guay. No, sí que lo es, sí que lo es. Y al final es eso, o sea, realmente hoy en día la tecnología, vale, puede haber muchas cosas malas, ¿no? De la tecnología, todo lo que tú quieras, pero por otro lado nos ayuda mucho, pues eso, a que esas distancias dejen de existir. Mm, Y, ostras, pues lo que comentas tú, o sea, en la pandemia anda que no nos ayudó el poder estar así mm, de conectadas, ¿no? Y, jolín, pues mm, lo que dices tú, cosas tan importantes como es seguir cuidando esa salud mental, ¿no? mm, El ejercicio incluso, ¿vale? Pues mm. a todo esto nos ayuda mucho, así que, jolín, pues no, me gusta mucho ese proyecto y esas Sí, después, experiencias. bueno, ese curso estrella, que para mí el de 8 semanas, es como una puerta de entrada para cualquier persona que me parece que en 8 semanas se aprende algo que puede ser transformador y ese va a seguir, porque creo que no todo el mundo quiere hacer un trabajo de mayor profundidad, pero sí quiere aprender esta herramienta porque le va a generar mucho beneficio, ¿no? Por lo tanto, esa parte estará también, ¿no? Claro, qué guay. Vale, pues bueno, ya esa era la última pregunta, pero ahora para finalizar quiero, por un lado, que bueno, en el contexto un poquito de la situación que estamos ahora, que nos digas como un pequeño, bueno, mensaje final, no sé, pues eso como de apoyo, ¿no? De a ver en qué nos podemos, digamos, acoger, ¿no? O enganchar, ¿no? Para no estar ahí pues tan, o sea, vivirlo, digamos, de la mejor manera posible, eso por un lado. Y por otro lado, que nos digas, por supuesto, también formas que tiene la gente de poder contactar contigo, aunque todo eso se va a quedar aquí debajo del vídeo, en la cajita de descripción, pero dilo de tu viva voz también para que la gente lo escuche y Mm, pues eso, si necesitan cualquier cosa, que sepan dónde acudir. mm.
Bueno, mi invitación con la situación ahora mismo es que podamos conectarnos con esas emociones más de compasión y autocompasión, entendida la autocompasión como amor y autocuidado, porque es verdad que van a surgir otras emociones, no dejarnos arrastrar ahora por el enfado, la ira, ¿no? Independientemente de que eso nos moviliza, ¿no? Por supuesto también pues para tomar los pasos necesarios para protegernos y para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, pero que tratemos un poquito de cuidarnos, de no quedarnos enredados en esas emociones pues centrarnos en eso, ¿no? En la ayuda y el sentir ese amor y esa compasión hacia los demás, pero también en el autocuidado, ¿no? No solamente quedarme en el otro porque entonces me pierdo. Yo no puedo cuidar al otro si no me cuido, yo no puedo estar para el otro si no me... O sea, que no perdamos esa mirada hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Pararme, ¿qué puedo escuchar hoy? Si hoy no puedo, o sea, comprenderme y decir, hoy no pasa nada por no estar hoy escuchando todas las noticias. No soy mala persona ni soy egoísta porque hoy necesito darme un espacio para cuidarme, para poder recuperarme, ¿no? Por lo tanto, estar muy atento también a esa parte, ¿no? De autocuidado y de ir exponiéndome a todo eso en la medida en la que voy pudiendo sostenerlo, ¿no? Claro, claro, Mm, perfecto. mm, Pues sí, total, es eso. mm. Intentar, dentro de que al final, pues bueno, estamos interesados todos, ¿no? En esa situación de cómo va evolucionando todo y de ver bueno, que todo va, bueno, avanzando, ¿no? En lo mejor posible, pero tomando también esa distancia cuando sea necesario por prudencia, porque si Sí. no, al final, Y que no somos egoístas por tomarnos esa distancia cuando lo necesitamos, ¿no? O sea, que es importante pues para nuestro bienestar emocional y para poder estar nosotros en nuestra vida, ¿no? Siguiendo con nuestra vida o incluso para poder acompañar a otros, ¿no? exacto, sí, sí, para poder ayudar incluso también, claro. Vale, Ujú. Mabel, y eso, lo único, vías de contacto contigo, web, etcétera, si lo Y quieres. pues bueno, la web mabelmindfulness.com y en Instagram también, ¿no? Mabel Mindfulness. Y bueno, pues si buscan Mabel Laguna Mindfulness en Google, me salgo, no sé, cerquita de las primeras. Y bueno, por WhatsApp me pueden siempre contactar, preguntar y ahí les voy mandando información de los últimos cursos y las actividades que se van creando. Genial, pues nada, lo dicho, lo dejamos por aquí también en la cajita. Mabel, mil gracias. A Me ti, a parece ti. una charla súper enriquecedora, muy importante y muy necesaria también en este momento. Nada, a ti que nos estás viendo, pues que te cuides, que bueno, que estés ahí lo mejor posible, que gracias por ver, por supuesto, que nos vemos en la siguiente entrevista y nada más, Mabel, que muchísimas, muchísimas gracias Gracias a y ti. hasta la próxima. Un beso enorme. Besazo. Chao, Chao. chao.